El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científica, tecnológico y musical sin fines de lucro. El contenido de los programas presentados son responsabilidad de sus productores. Vive Radio México se deslinda de los problemas de interpretaciones que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Vive Radio. Esto es Enigmas 360 grados, una puerta hacia otra realidad. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Enigmas 360 grados. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en las instalaciones de Vive Radio. Enigmas 360 grados tiene como intención llevar hacia ustedes diversos temas de interés, ya que sabemos que la vida misma es en sí un enigma. Y hoy tenemos un invitado muy especial, ya que estamos tratando de elaborar un tema que es de mucho interés, que nos han pedido muchas personas, ya que pues lo vemos en todo el mundo, toda esta parte de quizá la conspiración, quizá la manipulación, pero me parece que es muy importante comenzar a discernir demasiados temas, empezar a cuestionar para entrar en una nueva conciencia. Y bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que seguramente a ustedes este tema les va a gustar mucho. Bien, pues aquí nos encontramos con Chico Sánchez, quien es fotoperiodista, quien ha trabajado para importantes cadenas de información, y pues te damos la bienvenida, Chico, muchísimas Hola, gracias. Hace unas semanas estuvimos en una de tus presentaciones de tus libros, uno de tus 4 libros, que precisamente se llama El Curso de la Vida, si me permites. Es un libro muy interesante que pues ya nos contará Chico Sánchez de qué se trata. Y pues muchas gracias nuevamente por estar aquí en Enigmas 360 grados. Y bueno, comentábamos que la vida en sí es un enigma, y qué mejor que pues cuestionar, preguntar y entrevistarte
ya que tú eres un observador, ¿no? Como fotógrafo, me parece que el lente es un ojo que señala y un ojo que describe. Pero, ¿qué nos puedes decir de Chico Sánchez acerca de todo este tema de la fotografía? ¿Cómo te has desenvuelto para que te podamos conocer un poquito más? Bueno, gracias. Este libro básicamente es una recopilación de todas las cosas una gran parte de cosas que me pasaron mientras que fui corresponsal en Venezuela, desde 2001 hasta 2007. También incluye otras partes de mi vida. Al principio has hablado de conspiración. Yo diría más que el libro no es un libro de conspiración, sino más bien es un libro en el que critico o expongo cosas que vi y las cuestiono, ¿no? Algunas cosas que vi durante todos estos años. Fui músico, fui también fotoperiodista y también he hecho libros de fotografía, entonces por lo tanto he viajado mucho. Y en todos esos viajes yo empecé a encontrar muchas historias que la fotografía no podía captar, eran imposibles de contar con una foto. Y entonces de ahí surgió la idea de hacer este libro, que es pues ir captando esos momentos e irlos plasmando en palabras, porque ya te digo, en fotografía no se podían hacer. Y bueno, sobre mí pues siempre aprendiendo, y he hecho muchas cosas diferentes en la vida, y por eso este libro se llama El curso de la vida, precisamente por una frase de Jesucristo que dice que quién de nosotros puede alargar una hora el curso de nuestras vidas, ¿no? Exactamente. Como que no podemos controlar nuestro destino como nos gustaría, sino que simplemente tenemos un destino. Y lo que pienso yo o lo que intento expresar con este libro es que pues observemos un poco más alrededor y que intentemos pues vivir la vida sin molestar a los demás y haciéndolo lo mejor posible para que estemos nosotros a gusto y los demás. Quizás muy utópico, ¿no? En un mundo ahora de competencia, a ver quién es más, a ver quién se pone por encima del otro. Entonces el libro en ese aspecto tiene un toque quizás romántico, ¿no? De querer hacer que todo el mundo se plantee la vida que tiene alrededor y la observe. Has visitado muchísimos países, pero sobre todo haces también referencia que estuviste trabajando también en Venezuela. Sí. Un lugar que causa mucha polémica, pero como observador. Sí. Como observador, yo en el libro no he metido el tema de la política, porque la política es un tema de división, que eso lo hablo yo en mi libro, ¿no? Y la división, ¿qué pasa? Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando tú estabas o cuando estás en una manifestación y hay un policía que ha recibido órdenes de reprimir a alguien, y hay alguien que está protestando por reclamar probablemente o no su derecho, ambos tienen razón si se mira desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque a lo mejor por el interés del gobierno el otro está cortando la carretera y está haciendo mal, y el que está cortando la carretera piensa que lo está haciendo bien. Entonces no quise entrar en esa discusión de política, de quiénes son los buenos ni de quiénes son los malos, sino como el libro dice, lo que hice fue, yo durante los momentos en que tomaba fotografías en Venezuela, en unos momentos bastante difíciles, vi que había como unas situaciones muy extrañas que tenían que ver con la vida y con la muerte más que nada. Y con los milagros que uno ve, cosas que yo creo que todos en la vida, aunque nos da miedo contarlo, ¿no? Todo el mundo ha visto algo raro en su vida, algunos ven sombras, otros ven luces, otros se ven familiares, yo qué sé, 1000 cosas que aparecen. Tendemos en nuestra sociedad, y es verdad, no puedes hablar mucho del tema porque tendemos a censurar esos temas, ¿no? Exactamente. Pero sin embargo yo dije, bueno, en el libro, como es una biografía, en el libro voy a poner ciertas de esas anécdotas que me sucedieron cuando estaba en esas situaciones, y aquí están plasmadas en el libro, ¿no? Por ejemplo, una que sucedió cuando se dio el golpe de Estado, ahí que estaba yo tomando fotos. Pues bueno, esa es una parte, ¿no? del libro muy importante con respecto a lo que dices de Venezuela. Claro, y me parece muy importante compartir con nuestro público que nos escucha y también nos está viendo a través de Facebook, todo lo que es el sistema también es un paradigma, es un modelo de pensamiento,
pero a su vez también muchos cuestionamos esa matrix, ese sistema de información que podemos decir llega incluso a controlar, pero llega a generar también creencias. Y sobre todo, ¿qué tipo de información has podido captar a través de tu lente, por ejemplo? Bueno, a través de los símbolos. De hecho, el libro trata mucho de eso que habla. El libro tiene una parte muy fantástica, ¿eh? El libro puede encajar en cualquier lado, ¿no? Puede encajar en una biografía, puede encajar en la ciencia ficción, puede meterlo donde quiera, en autoayuda también, si quieres verlo así. Hay gente que lo encaja en conspiración, no creo tanto, porque no, pero bueno, también puede encajar dentro. Básicamente, el lente, lo que yo me he dado cuenta con la fotografía es que los símbolos influyen mucho en nuestras vidas. Entonces lo que he hecho, me volví a lo que es la antigüedad, la antigua Grecia. Entonces hay una parte del libro que está en la portada. Si alguien se encuentra el libro en una librería o está en la portada, hay una parte que yo analizo, es toda la herencia que tenemos griega y romana. Si Dios quiere, me gustaría ahora escribir un libro donde he tocado un poco el tema de los mayas. Yo te conocí a ti en una conferencia de un profesor sobre los códices. Sobre los códices, creo que recuerdas, sobre los códices mayas. Pero bueno, en este caso, como empecé por la parte de Zeus, la palabra Zeus, de ahí viene Deus, viene Dios, ¿no? O la palabra Saturno, que de Saturno viene Satán, ¿no? Esas palabras que tan cotidianas que tenemos, pero las usamos y no sabemos de dónde vienen ni qué significan. Y básicamente eso, igual que una palabra es un símbolo, una imagen puede también tener el mismo efecto en las personas. Entonces sí, es verdad que existe un sistema basado en palabras y en símbolos que más o menos construye nuestra realidad y nuestras creencias. Sí, eso fue lo que me llamó mucho la atención, tan solo del curso de la vida y también de tus otros libros, ¿no? Acerca de cómo se retrata, y también las fotografías, que son imágenes que tomas a una persona, pero retratan una situación, retratan un simbolismo, retratan algunas marcas, por ejemplo, ¿no? Que eso ya lo hablaremos un poquito más adelante. Pero como testigo, ¿qué más has encontrado? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido dentro de este sistema? Que te haya sorprendido, como que no hayas observado y hoy tengas otra conciencia, porque estamos hablando de esta parte de discernir en base a la conciencia de lo que observamos, o de lo que vemos, pero no observamos con otros ojos. Sí. Y ahora tú como que has recopilado todas tus fotografías, vas armando un compilado y va teniendo un sentido. ¿Qué es ese sentido? Bueno, una cosa que aprendí la explico con una anécdota que me pasó muy sencilla. Un día me pidieron una fotografía para un cartel de un evento religioso, ¿no? Era en Semana Santa, ¿no? Y en una sola calle me pararon 3 personas y tenían una opinión completamente diferente. La primera me dijo: tu foto es muy oscura, muy siniestra. Otro me paró 10 metros más adelante y me dijo: oye, qué bonita foto, ¿puedo hacerme yo una foto para mi casa? Me transmite una paz. Y el tercero me dijo: oye, esa foto tuya no se entiende. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que descubrí trabajando con la fotografía y con los libros y todo eso, primero, que cuando la persona reacciona hacia una imagen o hacia un símbolo o hacia una palabra, cuando simplemente reacciona sin observar, según la programación, digamos, no quiero ofender a nadie, pero según las creencias que él tenga, esa imagen va a ser, puede ser lo más malo o lo más bueno del mundo, entonces según sus creencias. Pero sin embargo, cuando llegas a la observación, que esa es la idea de mi libro, cuando llegas a la observación, ya vas viendo los contextos y ya empiezas a ver un mundo muy diferente. Entonces ese es el mundo que yo tengo. Un blog que se llama Diario del Observador, de ahí nace también este libro. La idea es esa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Testigos del mundo? ¿Vamos a observar el mundo a nuestro alrededor? ¿O simplemente vamos a pensar lo que otro ha dicho? ¿O vamos a comparar lo que nos ha dicho otro? Y según veamos, vamos a reaccionar a lo que vemos. Me parece muy importante ese tema que abordas, porque el sistema de creencias se genera a través de más sistemas de creencias. Y es cuando la gente, a través de estos símbolos,
también puede generar una difusión que a lo mejor no conviene a mucha gente, que es cuando hablamos de este tipo de Matrix, ¿no? Una Matrix dirigida. Dentro de muchos enigmas me parece que es muy importante, incluso yo recomiendo mucho indagar más en la historia que, por ejemplo, en el internet, porque hay medias verdades, hay mucho New Age en este sentido, y muchas de las personas se preguntan, bueno, ¿qué es la realidad? O eso que se les da de información lo toman como un hecho real y se va repitiendo, ¿no? ¿Tú cómo observas esta parte del internet, ¿no? Como medio de difusión, también a nivel visual? Bueno, yo el internet tengo una idea de que el internet como idea en principio está bien. Uh-huh. Pero actualmente ya el uso que se le está dando al internet, creo yo, no ni siquiera más bien por las mismas empresas grandes que manejan el internet, se está creando un monopolio, ¿no? Y se está permitiendo que haya muchas imágenes uh-huh. que están, creo yo, pues creando mucha confusión, ¿no? Porque hay mucha cantidad de imágenes. Entonces tú puedes, imagínate si las personas se confundieron con un cartel mío cuando tú les metes 15.000 imágenes. Uh-huh. Entonces creo que el internet en lo personal va hacia un control que puede resultar peligroso para nosotros, porque podemos estar en manos del internet dentro de un tiempo, es decir, que nuestro dinero dependa del internet, que nuestro trabajo dependa del internet, los clientes de una empresa pueden depender del internet, y entonces se va la luz y la vida se acaba, ¿no? Como uh-huh. digo, ¿no? Por ejemplo, hoy estaba antes de venir en el banco y había ahí una mujer y la pobre no le funcionaba la tarjeta, y esa mujer pues estuvo ahí pues no sé cuánto tiempo, ya llevaba un rato y no tenía otra forma de sacar dinero. Entonces creo que depender tanto del internet es el riesgo. Yo aquí hablo un poco de eso, de la inteligencia artificial, los robots, ¿no? Y cómo uh-huh. podría ser peligroso, creo yo, para nosotros que todo sea hecho en el internet, ¿no? Porque estamos sustituyendo la realidad por una realidad que no es verdadera, ¿no? Y sobre todo los símbolos, ¿no? Yo hago una broma con mi teléfono que digo que es como los espejitos antiguos estos que son tan famosos, uh-huh. ¿no? Pues otro tipo de espejitos, porque algunas veces lo que hace es entretenernos, ¿no? Exactamente. Nos entretiene más que darnos algo positivo, ¿no? Platícanos un poquito más de tu libro, El Curso de la Vida, en cuanto a estas imágenes. Hace unas semanas estuvimos en tu presentación del Curso de la Vida y me llamó mucho la atención la parte del simbolismo ahorita que lo estamos abordando. Uh-huh. Pues bueno, ahí yo toco un simbolismo que está muy, muy obvio, que es el simbolismo de la antigua Grecia y el tema sobre todo de Dios y de Saturno, que sería Zeus, Deus, Dios, uh-huh. Zeus y Saturno, que eran los dos dioses, y bueno, de cómo estamos rodeados de símbolos que no comprendemos, pero que están ahí, ¿no? Uh-huh. Muchos símbolos muy curiosos. Un gran ejemplo es la palabra coco, que ahora lo ha puesto de moda. Creo que hay una película, no lo he visto. Una película mexicana, sí. Pero creo que hay una película que se llama Coco, viene del latín cocus y significa demonio. Y de ahí, pues fue de coco, pasó a ser coca, que es demonia, digamos, y coco, que significa demonio. Por eso decían, ¿no? Creo que en México también, en Europa dicen, niño que te lleva el coco, es el demonio, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, yo hago juegos de palabras con esas muchas coincidencias que hay, de muchas palabras que no les prestamos atención y no sabemos qué significa. Pero tienen demasiado sentido, tienen un hilo conductor, sí. que nos empieza a atrapar, sí. O sea, porque el símbolo no es algo físico, es algo que llega a nuestro subconsciente. Sí, pues, fíjate, yo diría, por ejemplo, el internet es una red, ¿no? Uh-huh. Algo de lo que... y es una web. Uh-huh. Entonces, una red se usa para atrapar peces. Exactamente. Y una web la usa la araña para capturar. Con esto no quiero entrar en la locura de que, bueno, el internet no tenga utilidades. Cuando hablo de estas cosas, todo el mundo me dice, sí, nos vamos a ir a meternos en las cavernas, ¿no? Digo, no se trata de eso, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que
que uno de verdad es divertido. No quiero contarlo porque si alguien quiere el libro me puede contactar. Mi página es chicosanchez.com, y si no está en alguna librería, creo que seguro está en el Gandhi y Sótano, estoy prácticamente seguro. No sé si quedará ya, si se habrá vendido, ojalá, bueno, no sé. La editorial se llama Clave y es de AM Editores. Y bueno, no voy a contar mucho, pero sí hago yo todo ese juego de palabras, ¿no? Por ejemplo, circuito. La palabra circuito pues tiene que ver también con el circo también, ¿no? Y hago todos esos juegos de palabras. La mejor es la palabra chip, que hoy día todos llevamos un chip. El chip viene de la palabra latina que es cipus, que es el palo o la estaca con la que se amarra al animal. Entonces, pues yo envié algunas palabras y empecé a estudiarlo, y bueno, algunas veces, por eso te digo, mi libro puede parecer ciencia ficción, o porque algunas veces puede que sea todo casualidad, pero otras veces no, otras veces todas las coincidencias parecen tener sentido, y pues sí, desde esa forma de vista es un enigma mi libro, a lo mejor también es enigmático, ¿no? Sí. ¿Qué otra parte dentro de incluso la historia, porque has fotografiado también, has viajado aquí mucho en México, has encontrado demasiados simbolismos también? Hombre, el tema de las ciudades prehispánicas, sí, también hay muchísimas cosas muy interesantes. Yo también menciono menos porque en este libro, como tiene un toque más sobre Grecia y sobre el mundo occidental, diríamos, ¿no? Que es al fin y al cabo el que nos rige ahora mismo, ¿no? El mundo europeo, digamos. Pero la idea es en el siguiente, sí, todo, como tú sabes que nos conocimos ahí, yo voy mucho, o he estado en mucho contacto con gente que estudia a los mayas, que estudia los pueblos mexicanos, ¿no? Originarios, ¿no? Los pueblos originarios, y bueno, ahí sí, ahí hay para escribir, no terminarían nunca, ¿no? Volúmenes cosas muy maravillosas, volúmenes, ¿no? Y cosas muy bonitas, códices y cosas, pero eso, si Dios quiere, va a ir, si Dios quiere, en un siguiente libro, espero. Pero en este contexto de los enigmas, ¿qué es lo más enigmático que ya te has encontrado en tu vida como fotógrafo? Bueno, lo más enigmático casi está aquí en el libro, no querría contarlo, porque son quizás las anécdotas más buenas del libro. Son enigmáticos, pero sí te puedo decir que son ciertos milagros que yo presencié, ¿no? De cómo parecía, de cómo está. Esto fue uno de los casos, aquí es una anécdota que cuento, el día del golpe de Estado allí en Venezuela. Estaba tomando fotografías y ahí sucedieron cosas que bueno, normalmente tú ves la fotografía en el periódico. En ese caso, aquí probablemente en México, yo sé que algunos periódicos publicaron algunas de mis fotos. Estaba en ese momento con una agencia internacional importante y tú ves la foto, pero después tú no ves toda la historia que hay detrás de esa foto, tanto lo que yo viví como lo que yo vi en ese momento. Entonces prefiero esa, guardármela por dejarle a la gente un poco el gusto por ver que pone el libro, ¿no? Algo que sí nos puedas comentar. Sí, algo que sí te puedo comentar es que en lo personal, ¿no? Desde que empecé a hacer periodismo, voy a contar una anécdota que no está en el libro y es muy bonita, y de ahí salió mi idea del observador, que fue un día en Venezuela durante una protesta, porque yo considero un poco las protestas y la política como una forma de división, ¿no? De hecho, la palabra, sea casualidad o no, los partidos, ¿no? Claro. Coincide, ¿no? Pero recuerdo que estaba en una manifestación muy, muy fuerte y yo llegué antes que la policía ese día, curiosamente, antes que la policía, porque había varias policías. Entonces cuando llegué había una represión antes, había represión, entonces yo llegué con la cámara y los que estaban reprimiendo a las personas salieron corriendo y se fueron, ¿no? Y yo había estado ya un tiempo trabajando con la prensa, pero no había tomado conciencia de lo importante que era mi trabajo, ¿no? Y entonces había un hombre allí, un venezolano sin camisa, ¿no? Tú imagínate allí sin su camisa, mucho calor. Y el hombre me paró, yo me quité una máscara de gas porque habían echado gas lacrimógeno, había chalecos antibalas y entonces el hombre me vio, me paró y me dijo, oiga, quítese usted la máscara, ya estábamos un poco lejos. Me dijo, oiga, ¿sabe usted se ha dado cuenta de lo importante que es su trabajo y también lo peligroso que es que usted haga mal su trabajo? Dice, este día, por ejemplo, usted llegó y quizá evitó que alguien muriera, pero si usted no hace bien su trabajo, podría usted provocar la muerte de personas.
Y entonces ahí cambió mucho mi forma de ver el periodismo. Trabajé ya unos cuantos años, ahora ya no trabajo como periodista desde hace un tiempo, pero ahí es donde empecé yo a pensar en lo importante que es la observación, y me lo enseñó ese viejo o ese hombre que estaba ahí observando, ¿no? Ese tipo de anécdotas son las que yo cuento en el libro. Bueno, muy, muy interesante. Y también esta parte de enigmática que tenemos en la vida diaria. Estamos hablando de sistemas de creencias, ya sea científica, ya sea económica, ya sea religiosa, ya sea de cualquier otro tipo. Me parece que también estamos entrando en una nueva era, ¿no? En la era de la tecnología, ya lo habíamos empezado a comentar. Se habla de ya estamos viviendo esta parte de que el destino ya nos alcanzó, como aquellas películas, pero esa inteligencia artificial que vemos en películas futuristas nos está alcanzando, ¿no? ¿Tienes retratado también algo acerca de este tema de la inteligencia artificial? Sí, yo sí, primero sobre lo que dices de lo que creamos la realidad, pues precisamente la fe, que es lo que está en la religión, ¿no? La fe católica, por ejemplo, la fe es el conjunto de todas las creencias. Uh-huh. Básicamente significa eso. Y de todas las creencias, como dice la palabra abracadabra, que es yo creo lo que digo. Yo creo como hablo. Sí, o como hablo, ¿no? Uh-huh. Yo creo como hablo. Entonces, creer es crear, ¿no? Eso primero. Entonces, pues bueno, tú puedes crear el Internet, pues al fin y al cabo es una forma de crear también. Uh-huh. Pero sí, lo de la inteligencia artificial, pues sí, creo que sí, es un peligro y sí lo toco en el libro. Lo de la inteligencia, sobre todo porque los robots podrían convertirse en un problema para nosotros. Entonces sí pienso que la tecnología tiene un lado oscuro que creo que en lo personal se le está dando mucho crédito a la tecnología, pero también tiene un lado oscuro que no se está tocando, ¿no? No se está hablando de él. Me parece que hay que entrar como en un balance, ¿no? Sí. Porque si bien la tecnología se ha creado para un bien común, para un bien social, desgraciadamente, por ejemplo, se ha malogrado un poco, ¿no? Desgraciadamente ese es el paradigma de la ciencia. El Internet fue una creación militar de los Estados Unidos y hoy ha creado grandes beneficios también, porque incluso las grandes revoluciones como la que hace muchos años ocurrió en Egipto fue a través de las redes sociales, pero también estamos sumamente vigilados. Tú que estuviste también en Venezuela, retrataste mucho esta parte de ese sistema de interacción con esa tecnología. No tanto, porque yo cuando estuve en Venezuela estaba, digamos, la transición. Uh-huh. Ahí todavía tenía mucha fuerza lo que son los medios analógicos normales, la televisión, el papel, el periódico. Ahí el Internet como que empezaba, ¿no? Uh-huh. Todavía el Internet no era... Estamos hablando yo empecé en Venezuela 2001, 2002. Entonces, ahí todavía no como ahora. Ahora mismo sí, ahora sí podría decirte que, bueno, la tecnología sí, en el caso de algunos países ya europeos y todo, donde ya se está intentando poner el dinero electrónico, eso ya sí creo yo que es un peligro. Porque alguien te puede apagar el ordenador y ya tú no eres nadie, no existe. Uh-huh. Y eso es creo que no está... Hasta hace 100 años tu huella digital, pero eso como que se están queriéndolo sustituir por un chip. Uh-huh. Y entonces el chip ya no está en tus manos. Tú sí, pero el chip no. El chip sería como una personificación tuya que otro puede clonar o utilizar en tu contra. Ese es el tema del chip. También es un tema que se ha generalizado mucho por internet, que crea mucha incertidumbre. ¿Tú crees que realmente sí estén poniendo chips? Yo creo que sí. ¿En tu experiencia por el mundo? Sí, uh-huh. Yo creo que sí. Yo creo que sí es la idea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así es más fácil de controlar, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si tú vas a hacer un intercambio comercial, todo queda registrado ahí. Ese tipo de cosas, ¿no? También para localizar, ¿no? Bueno, eso ya lo tenemos en cuenta, no, pero ¿no? Creo que ya lo del chip
la verdad, no, en lo personal pienso que no hay duda. Yo creo que mucha gente ya lo ha dicho antes que yo, digamos. No. Yo siempre he bromeado de la casualidad de que las patatas se llamen chips, cuando chip no tiene nada que ver con la traducción. Chip, ya te digo, chip es el palo donde se amarraba a la vaca. Sí. Esa anécdota me gustó mucho en tu presentación. ¿Nos podrías compartir esa anécdota del cuento de la estaca? Bueno, no, simplemente, yo creo que lo dije al principio, simplemente que es muy curioso que chip venga del latín cipus, que significa estaca, que es básicamente la estaca donde se amarra al animal. Son casualidades, hay gente que dice que no, que otros dicen que sí. En mi libro yo no voy a juzgar, porque es un libro de etimología, y tampoco yo quiero pensar por nadie. Digo yo aquí al principio del libro, digo, oye, juzga tú mismo, ¿no? Lo tengo aquí, juzga tú mismo, ¿no? Aquí... tú tomas el libro y lo juzgas, pero yo todas las coincidencias así que he visto las he puesto. Por ejemplo, la del chipo. Otra casualidad que he puesto ha sido la de adicto, que es una palabra, que es un nombre de un tipo de esclavo romano que se hacía esclavo una vez que tenía deudas. ¿Sí? Entonces hago bromas con los adictos, con las hipotecas, por ejemplo, que en inglés hipoteca significa mortgage, muerte, gage, sumisión, básicamente. Entonces hipoteca o préstamo, ¿no? O crédito significa en inglés sumisión a la muerte. Entonces todo ese tipo de casualidades intento darle humor. Hay gente que se dice que se ha reído bastante. Y bueno, también toco el tema de los drones. Cuando fui periodista tuve amigos que trabajaban en Medio Oriente y ya vieron cómo se usaron los drones. Esa es la parte también interesante, ¿no? O sea, pudieron captar en fotografías todo este sistema de vigilancia, ¿no? Estamos siendo vigilados, ¿verdad? También me llamaba mucho la atención y ¿por qué no hablar de ese gran hermano? Bueno, también en el libro también hablo de ese, del gran hermano, el libro de Orwell, que mucha gente se pregunta de por qué llegó a hacerse realidad ese libro, ¿no? Igual que Un Mundo Feliz. Son dos libros. Pues también toco en el libro eso, ¿no? Esos dos temas y cuestiono, ¿es casualidad el gran hermano o es una realidad? Es decir, pues ¿hay una idea de controlar a todo el mundo así como eso, de verdad controlar a todo el mundo, o simplemente es casualidad? Yo planteo, sobre todo muy importante, que yo quiero dejar claro, ¿no? Que yo en el libro y todo, yo no hago afirmaciones. Claro. Que yo le pido a la gente que planteen ellos mismos, ¿no? Se planteen ellos, ¿no? De verdad que si la persona que se anime a leerlo, creo que lo va a resultar súper interesante. Es un trabajo de muchos años, experiencia de muchos años. No, lo he hecho con humildad, no estoy diciendo que sea una obra maestra, pero yo creo que es un libro muy bueno, por lo menos para el que quiera ver el mundo de una forma diferente. Nueva, ¿no? Esa es una parte muy, muy importante. No sé, fíjate cómo empiezo, ¿no? El libro que tienes en las manos no pretende contarte la verdad, no está escrito para convencerte de nada, ni quiere defender ninguna creencia, corriente de pensamiento o ideología. Así empieza el libro. Es decir, porque lo que sucede es que, al fin y al cabo, cuando uno expresa una opinión, nos estamos volviendo, como en el Gran Hermano, nos estamos volviendo un poco radicales. Cuando alguien expresa una opinión, siempre tiene un contrario. Y muchas veces como que se está perdiendo eso de que el otro juzgue, ¿no? Entonces, mi idea es esa, ¿no? La persona puede leer el libro, después puede investigar y puede decir, oye, pues es cierto o no es cierto, ¿no? O entra dentro de mis creencias o no entra dentro de mis creencias. Entonces no es un libro afirmativo, no afirmo las cosas, sino que las planteo para que las observen y las cuestionen. Es a través de la experiencia, de la investigación. ¿Cómo fue creado? A través de... Pues fíjate, básicamente, como te digo, de la experiencia yo fui músico muchos años, ¿sí? Yo empecé a tocar con 10 años, creo. Con 12 años yo ya daba conciertos, muy joven, aprendí, tenía esa cualidad, ¿no? Y bueno, fui muchos años músico, viajé mucho porque los músicos viajamos mucho, ves muchos ambientes diferentes, tocas en un pueblo pequeño, pero también tocas en un lugar grande con gente que tiene dinero, con los que no tienen,
como que ves todo un poco la fauna, como lo llaman, ¿no? Humana, ¿no? Ajá. Todo las diferentes economías, las diferentes personas. Y después de ahí, después de muchos años, porque fui músico muchos años, me tocó lo del periodismo. Otra cosa que uno viaja mucho, o viajaba mucho, 7 años, que era avión para arriba, avión para abajo, muchos años viajando. Después me dediqué a hacer libros, que tengo otros libros, que eso es en realidad a lo que yo me dedico, a hacer fotografías, y he hecho libros de fotografía. Y el libro es como un nuevo nacimiento ahora. Y entonces, de todas esas experiencias, pues me planteé la idea de escribir un libro. Sería largo de explicar, pero bueno, pasaron muchas cosas para que escribiera el libro, pero la última, cuando me decidí, fue una amiga que era editora, editaba libros, y un día comiendo le expliqué toda mi teoría, que era un juego, que yo no se lo contaba a nadie. Mi teoría de Zeus, Satanás, Saturno, los dioses griegos, y le pareció tan interesante que me dijo, escribe un libro, ¿no? Uh-huh. Ella es escritora también. Y bueno, a partir de ahí dije, ¿de verdad? Y me dice, sí, escríbelo. Y ya lo escribí, bueno, y ahí está el libro. Claro, ya tenía experiencia como periodista de haber escrito, ¿no? No es nuevo lo que es escribir, pero sí la idea del libro fue captar todas esas experiencias y aprendizajes que he tenido en toda la vida. Pero no quiero que el libro sea o para la persona como una imposición ni nada, no. El libro yo creo que es interesante. ¿Para qué? Hay cosas que yo ni mismo no las comprendo, pero las pongo ahí en el libro. Oye, mira, aquí está esta casualidad, otra casualidad, tantas casualidades que bueno, ahí está la contradicción que tenemos hoy día con la ciencia, ¿no? La ciencia dice que todo es matemático, pero cuando no se puede explicar es casualidad. Casualidad. Es curioso, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad que tiene dos puntos de vista muy raros, porque por un lado te dicen que todo es matemático, pero cada vez que aparece algo que no podemos explicar es casualidad. Entonces, pero no es todo matemático. Entonces yo pienso que las casualidades para mí tienen que tener una explicación, y esa es la inquietud, buscarle la explicación, bueno, lo que tú dices, al enigma, ¿no? Exactamente, al enigma, porque desgraciadamente, y haciendo un paréntesis, se ha hecho mal uso de lo que es la palabra en sí, ¿no? La palabra casualidad y la palabra causalidad se han menospreciado, pero me parece muy importante, y sobre todo en todo este análisis que nos has venido platicando, cómo esas casualidades que yo llamo sincronías, ¿no? Reflejan y muestran muchas cosas. Y hablamos también, y ahorita se me venía una pregunta a la mente, pero no sin antes también hacer el paréntesis. Tienes otros 3 libros, ¿no? Sí. Que se llama México con el alma, México con alma, México alma esencial, y México alma natural, y de fotografía. Tú sabes, y lo hemos compartido un poquito, yo trabajo esta parte de el estudio no religioso de la parte de la Virgen de Guadalupe. Y tú tienes un proyecto, ¿no? Hombre, a mí me gustaría, yo sueño con eso, pero bueno, eso va a depender del destino. Pero sí, claro. Llevo desde que llegué a México hace 10 años. Yo estoy cada año en la Basílica, voy muchos días antes, que es el 12, pues voy 11, 10, 9, 8. Y además también por todo México, sí. Mi sueño sería hacer un proyecto visual de la Virgen de Guadalupe. Pero ya te digo, eso veremos, porque uno no sabe, ¿no? Pero yo ya el proyecto lo tengo, las fotografías están. Durante 10 años yo me he dedicado a... De hecho, en mi libro, El curso de la vida, viene una anécdota que me pasó en la Basílica de Guadalupe, que es impresionante. Algo que me pasó que, bueno, muy impresionante, porque cada vez que voy a la Basílica sí me pasan cosas muy impresionantes, muy bonitas. En este caso fue una anécdota muy bonita que me pasó con un peregrino. ¿Cómo te digo? Me van a disculpar los oyentes tuyos. Las ciertas historias bonitas que tengo en el libro no me gusta contarlas. No, antes de que nos puedas adelantar algo, porque te digo, esto lo saco a relación porque manejamos un tema, sí, ¿no? Que ya me gustaría platicar igual en privado, ¿no? Esta parte de
cómo empezamos a tomar este paradigma también que se ha convertido en una parte religioso, en una parte que hay otras personas que no están de acuerdo con la imagen, pero también puede surgir una tercera versión que es la que he estado manejando, ¿no? Pero me gustaría tu enfoque desde esta perspectiva de fotógrafo, ¿cómo has retratado la parte de la fe, la parte o el contexto, bueno, ¿no? Yo tengo un pequeño audiovisual de la Virgen de Guadalupe. Sí, sobre la Virgen de Guadalupe tengo un pequeño audiovisual como de unos minutos nada más, donde la misma gente me va explicando lo que para ellos significa, y bueno, en este caso hablan de la unión de México. Yo siempre digo una cosa, ¿no? Me van a disculpar, no quiero ofender a nadie, pero yo siempre digo una cosa. Yo nunca he sido un practicante de la religión y de la iglesia, de ir a la iglesia, no he sido un practicante, es decir, poco. Lo respeto y tengo mi creencia también. Pero yo, sin embargo, siempre he respetado a las personas religiosas, ¿no? Sin embargo, hacia las personas por ejemplo, siempre pongo un ejemplo yo respeto a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y la gente que... Personalmente yo sí soy guadalupano, como dirían los mexicanos, ¿no? Pero hay gente que te puede criticar a mí, a lo mejor yo no me pongo de rodillas, pero si yo me pusiera de rodillas, yo soy religioso, por mi fe. Bueno, yo también pongo un ejemplo que es un poco feo ponerlo, ¿no? Pero es un ejemplo muy real. Hay personas que tienen por ídolos a cantantes, ¿no? Hago yo siempre la broma, otros tienen por ídolos a cristianos. Pero también hay veces que hay personas que tienen creencias en otras cosas. Entonces, se trata de respetar, pienso yo por lo personal pienso que todos nos deberíamos respetar. Sí, porque al fin y al cabo, en eso, por lo que me preguntas de la Guadalupe, pues para mí es eso. Yo pienso que todos deberíamos respetarnos, nada más. Personalmente yo pienso que el símbolo más grande de México es la Guadalupe, pero eso es la Virgen de Guadalupe, es una cosa personal, ¿no? Que después ya te digo, hay personas, yo como le dije a un amigo bromeando en un bar, me dice, es que tú la Virgen, le digo, ¿y tú cristiano y Messi? Porque Messi sí significa Mesías también, ¿no? Ah, es otra de las coincidencias. Entonces yo le digo, bueno, tú adoras a Cristiano, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes tu ídolo, yo tengo el mío, ¿no? Ya sin entrar en la discusión, ¿no? De entrar, porque ya volvemos a la pelea siempre. Cuando uno discute quién tiene razón, si una cosa es verdad o no, siempre acaban peleando, porque lo que contaba antes del cartel ese, siempre va a haber 3 o 4 puntos de vista de la misma situación. De la misma observación, ¿no? Y del mismo, lo que sucede siempre se puede ver de forma muy diferente. Sí, porque he visto fotografías de hace muchos años, ¿no? Como vienes comentando, cuando fotografías las peregrinaciones, ¿no? En el 12 de diciembre, ¿no? Sí. Por eso era mi pregunta, ¿cuál era el efecto que veías? Y sobre todo porque a México y España nos une también de alguna forma la imagen guadalupana, porque proviene de Cáceres, España, la Guadalupe, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, más que entrar en lo que es el tema de la fe y de todo, sí encontré que seguro que tú lo sabes, que tú lo estás investigando, sí pues encuentras muchas cosas interesantes, ¿no? en la forma de la Virgen, ¿no? Por ejemplo, tengo un blog, se llama pueblosantiguos.com, pueblosantiguos.com. Ese sí es un hobby 100%, es un blog de historia, antropología, en el que pueblosantiguos.com. Fíjate, ahí es muy, muy sencillo, el vestido de estrella, Citlalinicue, es una diosa prehispánica. La Virgen de Guadalupe es un hecho, no, sin entrar en ninguna discusión. No, es un hecho de que está llena de símbolos prehispánicos. Sí, porque de hecho la imagen de la Virgen de Guadalupe se ha demostrado que es un códice por todo el simbolismo que encierra, y que de acuerdo a algunas investigaciones que se adjudicaban a un tlacuilo, un pintor de aquella época de la colonia, pues no corresponden, pero es muy interesante poder comparar las opiniones, ¿no? Desde la parte visual a la parte de la investigación, que era mi pregunta. Sí, será interesante si sacas un libro y lo saco yo, pues compararlos y ver qué encaja ahí. Bueno, estaría bien, ¿no? Si Dios quiere y se saca el libro.
Sí, sí, porque es un tema sumamente interesante que, como menciono, no es religioso, porque es la parte más importante respetar el sistema de creencias de cada persona y que de alguna forma podamos dar los elementos para que puedan discernir sobre todo y no creer solamente. Volvemos a la parte de los sistemas de creencias, ¿no? Porque existen realmente sistemas que dominan como institución. Yo siempre he mencionado que no es la parte religiosa la que hay que cuestionar, sino de alguna forma hay que cuestionar las instituciones, ¿no? Claro. Sí, bueno, en realidad eso es así. Por ejemplo, en mi libro yo cuestiono cosas como la misma religión, la misma iglesia, yo la cuestiono en este libro. Cuestiono la escuela, cuestiono ciertas cosas, pero en realidad muchas veces es el uso que se le da, ¿no? Estamos de acuerdo. Es el uso que tú le das a las cosas, porque al final es la voluntad que está detrás de una cosa la que hace que sea buena o mala. Una emisora de radio puede ser muy buena para llevar un mensaje a la gente que sea positivo, o estarás de acuerdo como presentador, yo que fui periodista lo sé, un medio de prensa puede ser una maravilla a lo mejor, si se hace con voluntad y con conocimiento y con buena voluntad, y como arma de manipulación puede ser terrible. Claro. ¿No? Como demostró Orson Welles cuando él dijo que los ovnis estaban invadiendo y la gente entró en pánico, ¿no? Exactamente. Es decir, y sobre todo porque se crea el rumor, ¿no? Que esa es otra mecánica también, que no es visual, pero también influye mucho en este sistema, ¿no? Pues Chico Sánchez, pues ya nos encaminamos ya al final, pasó muy rápido la hora. Y pues invítanos por favor a leer tu libro y los otros libros que, como hemos mencionado, es México con Alma, México Alma Natural, El Curso de la Vida y México Alma Esencial. Alma Esencial. Sí. Yo les recomiendo, de verdad, si quieren, sobre todo si quieren salir un poco de lo normal, digamos, de plantearse el mundo de forma diferente, yo creo que el libro está bien. Anécdotas interesantes tiene porque, bueno, sobre todo las partes de algunas anécdotas de Venezuela creo que son muy interesantes. Le doy un toque literario fantástico también, Es casi ciencia ficción, digamos, porque la vida es, como yo digo, es magia, es un misterio, porque para todos la vida de cualquier persona está llena de cosas que uno no puede explicar, pero y bueno, aquí está El Curso de la Vida, está en algunas librerías y si no en mi página que es chicosánchez.com, ahí pueden entrar y ahí lo pueden localizar y me escriben un email o se ponen en contacto conmigo por las redes y nos metemos todos en la red. Y tienes, exacto, a la web, ¿no? Y en la web. ¿Tienes otros blogs para que te puedan leer? Todo eso yo prefiero, para no confundir, que entremos en chicosánchez.com. Ahí están entradas a todos mis blogs. También hago audiovisuales, hago un montón de cosas más. Tengo un blog que se llama Periodismo Quijotesco, ¿sí? Un periodismo un poco como con humor así, pero periodismo. Y el de Diario del Observador y el de blog de historia que se llama pueblosantiguos.com. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu presencia. Gracias y vamos a coincidir con otros temas sumamente interesantes, que es la parte histórica de los mayas, y yo creo que vamos a tener que hablar acerca de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, nos despedimos, no sin antes mencionar que se suscriban también a la página de Enigmas 360 grados y pues también nos puedan escribir aquí a la página de Facebook de viveradio.mx. Y bueno, pues sería todo por esta ocasión y nos encontramos con más enigmas y misterios la próxima semana. Muchísimas gracias.
Esto es Enigmas 360 grados. Una puerta hacia otra realidad.